¿Cuál es el estatus de la industria energética en los actuales momentos? ¿Deben ser construidas más plantas? ¿Debe el gobierno guiar una potencial estrategia agresiva de expansión? Vamos a hablar de estos temas con Henry Fernández, director en el país de la multinacional energética SK Energy y quien además ha trabajado para las más grandes empresas petroleras y de energía del mundo, incluyendo Cheniere Energy. Bienvenido, Henry, a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias por la introducción y el espacio esta tarde. En verdad que es un honor estar con ustedes. Gracias, Henry. Vamos a repasar un poquito para ponernos al día. Claro. ¿En cuánto está el barril de petróleo hoy en el mercado internacional? Alrededor de $118, $116 el barril. Ya, ha subido un poquito. Bastante, sí. Si vemos en el 2020, el barril incluso estuvo negativo. Vimos precios negativos, claro, porque no había suficiente demanda por el tema de COVID y demás. Sin embargo, ese panorama ha cambiado completamente. Ya. Ante este panorama, ¿qué deben hacer los países para garantizar una estabilidad en el sistema electroenergético de cada país? En el caso nuestro, para empezar, debemos cambiar nuestras matrices de generación. Ha sido una política no solo de este gobierno, sino también del anterior, de ir ampliando ese pastel, por llamarle de alguna manera, cuando uno lo ve gráficamente, qué por ciento dedicamos a la generación eólica, o sea, con el viento solar, cuánto utilizamos de combustible fósil, qué utilizamos de carbón vegetal, qué utilizamos de gas natural. ¿Cómo debe distribuirse para que la gente tenga una idea? ¿Debe ser tan variado así el pastel o debemos concentrarnos en un solo recurso para generar energía? Es una buena pregunta. En cuanto a cómo distribuir el pastel, es necesario la diversificación de ese pastel. Sin embargo, hay ciertos elementos del pastel que deben de permanecer, como es gas natural, porque te ofrece generación de base, y también necesitas renovables. Ahora, para poder hacer la transición completa de gas natural y de fósiles a renovables, es necesario una solución a largo plazo de almacenamiento de energía, por ejemplo, baterías, que aún no existen, pero que sí se están trabajando. SK, particularmente la compañía para la cual trabajo ahora, somos pioneros en temas de hidrógeno y también de almacenamiento de baterías o baterías para el uso del almacenamiento de energía. Ya, importante eso. En cuanto a la instalación de generadoras de electricidad en el país, se nos vendió la idea de que una planta generadora como Punta Catalina iba a garantizar una estabilidad en el servicio, porque iba a generar cerca de 700 megavatios, ¿no? Es así. Sin embargo, el presidente Abinader, cuando llega al gobierno, dice y comparte la información que no era suficiente Punta Catalina, que había llegado a conocer que casi todo lo que se producía se consumía en el país y que por ende había que seguir invirtiendo. ¿Es eso así? ¿Puede ser tan volátil, tan rápido que echemos a andar Punta Catalina y nos chupemos ya esa energía y necesitemos generar muchas más? Sí, mire, es una excelente pregunta. Cuando Punta Catalina, entiendo que el concepto de Punta Catalina, de su construcción e instalación, se crea en el gobierno. En ese momento yo entiendo que Punta Catalina sí respondía a una necesidad. Y continúa haciéndolo. Sin embargo, hay un ritmo de crecimiento muy acelerado en este país, tanto económico como en demanda de energía, lo cual ha llevado que el gobierno haya tenido que tomar acciones para poder solucionar ese déficit de energía. Si tomamos en cuenta lo que hemos visto en los últimos 5 años, ha habido un crecimiento de alrededor de un 5% y se espera que sea un 8% para los años que vienen. La energía actual no es lo suficiente para poder abastecer esa demanda a ese ritmo de crecimiento. Por ese motivo,
el plan que ha creado el gobierno a través de fases, fase 1 siendo una licitación de 400 megas a corto plazo, que entra en 12 meses, fase 2 siendo mediano plazo, que es una nueva licitación que será, bueno, las ofertas serán presentadas el 17 de junio, y fase 3 que viene siendo Manzanillo. Para poder abastecer la demanda al 2030, estas 3 fases se tienen que llevar a cabo y ejecutar. De lo contrario, si no se hace de manera exitosa, tendremos un mismo problema en Dominicana para el 2026-2027. Y por ese motivo se felicita al gobierno por haber llevado a cabo esas 2 licitaciones de manera exitosa, Manzanillo, la de 400 megas, pero mantenemos enfocados en la de 800 megas porque esa va a ser clave, porque es la que hace el bridge del gap entre hoy y el 2020. Y el futuro. Correcto. Exacto. Ahora, hablemos de estas 2 plantas que se están licitando, una de 400 megas y otra de 800. ¿A qué se le llama ciclo combinado de generación? Estas 2 plantas se han licitado sobre la base de qué materia prima para generar carbón, fuel oil, gas natural. ¿Qué se espera utilizar? Bueno, en cuanto a ciclo combinado, se refiere a de forma llana, optimizar y aumentar la generación utilizando una caldera de recuperación de vapor, que es una turbina de generación, al igual que la caldera de vapor. Tú capturas el vapor y puedes producir más energía. En cuanto a los combustibles que serán utilizados, el gas natural. Entiendo que para la de 400 megas es fuel oil que para ser convertido a gas natural, y la de 800 megas y Manzanillo son ambas a gas natural. Son ambas a gas natural. Lo otro que ha decidido el gobierno es diversificar también la ubicación de las plantas generadoras. Creo que me parece importante y genial porque casi toda la generación eléctrica se concentraba en el sur del país. Pasaba un cicloncito batatero por aquí, se llevaba todo y nos quedábamos apagados. Entonces, ¿qué te parece esto de instalar en Manzanillo? ¿Qué otras zonas serían de interés para instalar plantas? Pensándolo también desde el punto de vista de acceso a muelles para el suministro de combustible, facilidades para la transmisión de la electricidad, etcétera. Definitivamente es una muy buena estrategia poder diversificar los puntos de suministro de gas natural. Como mencionas, en el sur tradicionalmente es donde ha estado el punto de suministro. Ahora en Manzanillo tendremos un punto en el norte, y también existen otras ubicaciones en el país donde se pueden instalar otros sistemas de descarga que pueda también servir a esa estrategia de diversificar puntos de suministro. Entonces en el país existen varias zonas donde se pueden continuar diversificando. Ya, hablemos un poquito del gas natural. Sé que la compañía que representas se especializa en la ubicación, perforación, explotación de el gas natural y del resto de el sistema, por llamarle de alguna manera, para la generación también, la instalación de plantas para utilizar ese gas natural y generar, etcétera. Recuerdo cuando se decidió instalar Punta Catalina en nuestro país, que hubo una reunión en Centroamérica de los países del SICA, si mal no recuerdo, con Estados Unidos, y Barack Obama le decía a los presidentes: olvídense del gas natural, todo el que haya es mío, es de Estados Unidos. Busquen otras fuentes porque gas natural no va a haber por ahora para nada. Estamos hablando de hace varios años atrás, creo que el 2018, si mal no recuerdo. Y por eso es que el gobierno en ese momento decide irse por la opción del carbón. Traía sus inconvenientes y sus bemoles, pero de todas formas Estados Unidos sigue generando a carbón, para que no nos llamemos engaño.
No, no, porque puede ser pecaminoso para algunos, mírame la paja del ojo ajeno, y para otros no. No, allí también, y ahora en medio de la crisis, Europa ha tenido que volver al carbón, para no hablar de China, que es normal que genere a carbón. Y nosotros no estamos más apagados gracias a una planta de carbón, para que estemos claros, para hablarlo ya no. Ahora, después de aquella crisis, con el suministro de gas natural, que si había mucho en las islitas de aquí, que si en Trinidad y Tobago, que si una reserva por allá. ¿Cuál es la realidad hoy de las reservas de gas natural? ¿Se puede descansar a mediano y a largo plazo en que ese puede ser un recurso, un combustible en el que podamos, por el hecho de su impacto medioambiental, que no es como un otro recurso fósil, podemos descansar más en eso? ¿Cuáles son las reservas que hay y qué precio tiene hoy en el mercado? ¿Es factible para una economía como la nuestra aspirar a generar un gran % de electricidad a base de gas natural? Sí, mira, hay muchas preguntas que hacen. No, acabé, te tiré, es que yo acabo de tomarme un café y eso me genera... Eso pasa. Eso pasa. Mira, vamos por parte. En aquel momento histórico, cuando Dominicana decide construir Punta Catalina, en ese momento, si mal no recuerdas, Roberto, estábamos saliendo de la crisis de Fukushima. Exacto. Los precios del combustible se dispararon y les resultaba más atractivo a muchos oferentes o compañías que podían suministrar el gas, en vez de traer el gas a Dominicana, llevarlo a otros mercados. Y creo que por ese motivo, posiblemente Punta Catalina fue una decisión del gobierno, porque era el combustible que quedaba como alternativa. Luego de eso, Estados Unidos, y me voy un poco más atrás, en el 2007 Estados Unidos pasa por una revolución que se llama el fracking, en donde Estados Unidos logra penetrar, perforar esos depósitos de gas que antes no podían con una nueva tecnología. Y Estados Unidos se convierte en un país que exporta gas cuando históricamente ha importado. Eso es importante porque Estados Unidos tiene una reserva enorme de posible 80 a 100 años de gas en depósitos. Sin embargo, en el 2018, 2019, muchas compañías de Wall Street decidieron dejar de invertir en esas compañías que producían gas porque no estaban teniendo el retorno. Y eso llevó a que la inversión disminuyera y que entonces como resultado que la oferta de gas fuera menor y que el precio se disparara. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Falta de capital en el sector ha llevado, el sector de producción de gas natural de Estados Unidos ha llevado a que los precios suban de $3, que es el precio indicador, a 8 o 9 dólares por millón de BTU. Esperamos que el precio vuelva otra vez a un punto de equilibrio una vez vuelvan inicien nuevamente la perforación, la excavación del mineral, lo cual ya ha comenzado y ya hemos visto que se han comenzado a nuevamente invertir en el sector y comenzar a perforar.